Buenas tardes a toda la audiencia de Educando Ando. Me presento, soy Soledad Melendi, licenciada en Trabajo Social y profesora universitaria. Agradezco la invitación de los productores como especialista para problematizar la entrevista que hemos visto hace poco de Kaiser, donde manifiesta que la educación es un bien económico y no la considera a la educación como un derecho. La argumentación que Kaiser expone se basa meramente desde la mirada económica, observando la educación como un gasto sin beneficio al Estado, situando al Estado como un mero mercader que da un servicio por el cual no recibe nada a cambio, cuando se habla de educación gratuita. Ahora, ¿cómo es que en la Argentina podemos tener una visión tan diferente a la de Kaiser, con respecto a la educación como un derecho y no como un bien de consumo? Bueno, esto nos da pie a preguntarnos de dónde parten estos conceptos, de dónde subyace la idea de la educación como un derecho en la Argentina y dónde subyacen estas políticas educativas que implementa la Argentina. Y es donde ahí debemos comprender que la respuesta está en el estudio de las transformaciones que ocurrieron en nuestro país, lo que nos convoca a preguntarnos, ¿es importante analizar la política educativa desde una perspectiva histórica? Bueno, Visagosky y Gutiérrez nos aportan con respecto a este tema que la importancia de analizar la política educativa desde una perspectiva histórica radica en comprender cómo las decisiones y acciones del pasado han modelado el sistema educativo actual. El estudiar la evolución de las políticas educativas a lo largo del tiempo, se pueden identificar patrones, tendencias y consecuencias que nos ayudan a contextualizar los desafíos y los logros presentes en el ámbito educativo. Al abordar la política educativa desde una perspectiva histórica, se pueden analizar las raíces de las reformas, entender las motivaciones detrás de ciertas medidas, evaluar el impacto de las políticas anteriores y aprender de las experiencias pasadas para mejorar las estrategias futuras. Además, este enfoque permite reconocer la influencia de factores sociales, culturales, económicos en la formulación y en la aplicación de las políticas educativas. ¿Y por qué plantear el abordaje histórico es un programa de política educativa? Bueno, estas autoras explican que en el caso específico de la Argentina, los antecedentes histórico-políticos de la educación han sido determinantes en la configuración del sistema educativo actual. Algunos de estos hitos más relevantes incluyen en el periodo colonial, donde la educación estaba impartida por la Iglesia Católica y destinada a la evangelización y a la población indígena, en la independencia, en las primeras leyes educativas, en donde en 1816 se promulgan las primeras leyes educativas, donde se establece la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria. También tenemos la generación del 80, quienes fueron, que impulsan las reformas educativas que buscaron modernizar el sistema educativo y promover la educación laica y gratuita. Tenemos también como un hito la Constitución del 53. En esta primera Constitución se consagra jurídicamente el derecho a la educación como un derecho individual. También tenemos a la reforma educativa en 1918, en donde un movimiento estudiantil nacido en las universidades de Córdoba se promueve la autonomía universitaria, la democratización de la educación superior y la participación estudiantil de la gestión universitaria. También en el gobierno peronista se implementan políticas educativas que enfatizan en la educación técnica y la formación profesional, así como la expansión de la educación pública. En este periodo se realiza la reforma de la Constitución del 49, donde se incluyen los derechos de los trabajadores, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Según Finnegan y Pagano, el derecho a la educación están marcados en estos hechos históricos que mencioné y han sido fundamentales en la construcción y consolidación
del derecho de la educación en la República Argentina, donde también se han marcado estos momentos como claves en el sistema educativo, en la evolución del sistema educativo y en la garantía del acceso a la educación de calidad para todos los ciudadanos. Este proceso histórico conllevó la promulgación de leyes que fueron relevantes y podemos mencionar a la ley 1420, que es la primera ley de educación, la educación común. Esta ley establece la educación primaria obligatoria, laica y gratuita en la Argentina, sentando las bases del sistema educativo nacional. La ley Avellaneda de 1885, que es complementaria a la 1420, y donde establece que las escuelas normales para la formación de los maestros. En 1905, la ley Laínez, que habilita al Estado Nacional a crear y dirigir establecimientos de nivel primario, marcando el inicio de la acción directa del Estado en materia de enseñanza en las jurisdicciones provinciales. Y en 1949, la Ley de Educación Superior, que se promulga la gratuidad y la autonomía universitaria en la Argentina. Después, en 1947, se sanciona la Ley de Educación Particular, donde se sancionan normativas para la regulación de la educación privada y la otorgación de subsidios estatales a estas escuelas. En 1949 podemos mencionar a la Ley de Educación Superior nuevamente, donde se establece la gratuidad y la autonomía de las universidades. En 1900, perdón, ahí me repetí, la Ley Federal de Educación en 1993, donde se promulga el marco regulatorio del sistema educativo argentino, buscando descentralizar la educación y promover la calidad educativa. Y finalmente, en el 2006, la Educación Nacional. Esta normativa estableció las bases para una educación inclusiva, integral y de calidad en todo el país. Hay normativas que establecen a la educación como un derecho. En este constructo histórico, podemos preguntarnos por qué hablamos de la educación como un derecho. Bueno, Pagliagniti define el derecho a la educación como un derecho social fundamental que abarca tanto el derecho de las personas a recibir una educación como el derecho a enseñar. Este derecho se considera esencial para el desarrollo de la personalidad, la adquisición de conocimientos científicos y técnicos y el crecimiento individual y social. En términos más específicos, la autora nos menciona que el derecho a la educación incluye garantizar un mínimo de instrucción para toda la población, generalizar la formación técnica y profesional y ampliar el acceso a los estudios superiores. También resalta la importancia que el Estado cumpla con su obligación de asegurar un servicio público gratuito de educación para todos, incluyendo niños, jóvenes y adultos. También nos encontramos con Silvia Barco, que plantea que debemos interpretar a la educación como un derecho social, lo que implica que el Estado debe sostener, promover y extender la educación pública. Y destaca la importancia de considerar la educación como un derecho social que debe ser garantizado y promovido por el Estado, para que de esta manera se pueda asegurar la igualdad educativa y la participación social en el sistema educativo. Y acá nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en la educación? Barco define que la responsabilidad del Estado y el rol es fundamental para sostener, promover y extender la educación pública. Esta responsabilidad implica que el Estado debe garantizar el acceso, la permanencia, el avance, el logro, la recurrencia y la acreditación en el sistema educativo de todos los ciudadanos. Esto requiere políticas económicas y sociales, como una concepción universalista que promueva la igualdad en el ejercicio del derecho. En este sentido, la educación pública se representa como un derecho social que exige la acción principal del Estado en la promoción de la igualdad educativa
y como un terreno de participación social y aprendizaje de la participación social. Según Hennigan y Pagano, el rol del Estado en la educación es fundamental para garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos. Y las principales funciones del Estado en este rol es garantizar el acceso, promover la equidad, establecer las normativas, financiamiento y la supervisión y evaluación de las políticas educativas. Bueno, como para ir cerrando, las ideas que se desprenden de esta problematización se basan en el debate sobre la educación como un derecho fundamental en la Argentina. Se destaca la importancia del papel del Estado en garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Este derecho a la educación se ha consolidado a lo largo de la historia del país, marcado por estos hitos significativos que han sentado bases en un sistema educativo inclusivo y diverso. La perspectiva histórica nos permite comprender las transformaciones y desafíos que han moldeado el sistema educativo actual, destaquemos la influencia de los factores sociales, culturales y políticos en la formulación de las políticas educativas. En una última instancia, la educación como un derecho es fundamental para el desarrollo integral de la sociedad y el fortalecimiento de una democracia participativa y pluralista. Esto nos convoca como ciudadanos, estudiantes, educadores, a seguir trabajando en las transformaciones que hacen el sistema educativo argentino un sistema que produce ciudadanos críticos y pensar en el desarrollo integral de todos estos ciudadanos en un conjunto que fortalece la democracia participativa y pluralista. Sigamos apostando a una educación inclusiva, a una educación de calidad, equitativa, para todos los argentinos. Los saludo. Muchas gracias.